tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un amigo cubano exiliado en Estados Unidos, en Florida. Estoy con Pedro Corso. Pedro es cubano, es periodista, conferencista, escritor. Ha trabajado como presentador de programas, columnista. Ha producido aproximadamente 15 documentales, muchos de ellos sobre México, historia de México y evidentemente historia de Cuba. También ha escrito libros. Eh, Pedro ha recibido la Medalla de la Libertad otorgada por el Estado de Florida. Es miembro del PEN Club, que es una importante organización que engloba escritores. Pedro es miembro del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Es vicepresidente de la Academia de Historia de Cuba y presidente fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Bueno, Pedro, tienes una amplia trayectoria y para mí es un honor el día de hoy poder conversar contigo estos minutos. Gracias a ti, José, por esta oportunidad. Perdóname que te trate de tú, pero No, los años que te llevo por delante me dan ese privilegio. no, más bien, discúlpeme, para mí es un poco difícil poder tener en las relaciones esa horizontalidad con la diferencia de edad, pero creo que con los años se ha democratizado un poco más. Y también yo también puedo tratarte de tú, aunque como te digo, me cuesta a veces un poco, pero bueno, siempre en el marco del respeto y la cordialidad, que en este programa siempre impera con nuestros invitados. Mi estimado Pedro, es tan complicado hablar de Cuba. Eh, yo soy un lector, por ejemplo, de un escritor que me gusta mucho, bueno, de dos escritores que me gustan mucho. Uno es Padura. De hecho estuve viendo este personaje de Mario Conde, del, que es el periodista, me parece, o investigador, no me acuerdo, que aparece en varias de sus novelas. Y también estuve leyendo últimamente a, creo que es Juan Gutiérrez, el Bukowski cubano. Eh, Tengo además, evidentemente, un gran interés por lo sucedido en la historia cubana, desde digamos, la independencia, la guerra de Estados Unidos y España y la independencia, entre comillas, de Cuba. Y luego la revolución encabezada por Fidel Castro y por los que llegaron desde México e hicieron esta guerra en Sierra Leona, si no me equivoco, eh, y derrocaron a Batista y luego vino un proceso que de la esperanza pasó al terror. Eh, la verdad es que para mí es un poco complicado pedirte por dónde empezar. De hecho, te hice un comentario acerca de la literatura cubana. Tal vez podemos empezar por ahí. Hay literatura cubana en Cuba y hay literatura cubana en el exilio. Reinaldo Bueno, Arenas, por ejemplo. la Sí. mayor parte, históricamente, la mayor parte de los escritores cubanos han producido en el exilio, desde la época de la colonia española. La inmensa obra de José Martí, nuestro prócer, vamos a decir, en mi opinión, el guía espiritual de la nación cubana, la mayor parte de su obra la hizo en el exilio. Y en el exilio, históricamente, los cubanos han producido numerosas obras literarias y de investigación y han logrado tener grandes progresos. En este momento, algunos aseguran que hay más académicos, más profesores universitarios ejerciendo la carrera en Estados Unidos que en la propia Cuba. Algunos aseguran que hay más estudiantes cursando grados universitarios en Estados Unidos en la propia Cuba. Yo no tengo las cifras, te digo lo que dicen algunos investigadores al respecto, pero llama la atención, sí, que en cierta medida la creación artística en Cuba, desde que se estableció el régimen totalitario, e insisto en ese término, porque el régimen de los Castro
impuso una forma de gobierno sin precedentes en el hemisferio, copió a exactitud y, según algunos, repito, con mucha más severidad el modelo político de la extinta Unión Soviética, estableciendo un control totalitario no solo sobre las instituciones, sino también sobre la población, al extremo que, como tú bien sabes, toda la gestión económica privada desapareció de la perspectiva cubana a partir de la década del 60. Ese régimen totalitario, en gran medida, Castro limitó la capacidad creativa de muchos cubanos, porque muchos cubanos se vieron obligados a crear en el marco de los cánones que imponía ese régimen totalitario. O sea, no hay una literatura libre en Cuba, y la que la hay se ha escrito en Cuba y ha sido publicada en el extranjero. Los que escriben y publican en Cuba, ellos se tienen que autocensurar o estar plena y absolutamente identificados con las propuestas del régimen. El señor Padura, al quien nadie le puede negar su talento creativo, que ha hecho unos excelentes trabajos, no puede llegar a una plenitud desde mi perspectiva y de muchos de nosotros de su obra, mientras que no sea capaz de cuestionar un régimen que lo lleva a la autocensura, un régimen que le impide decir a él, por temor a represalias, que son muchas las represalias que puede aplicar un Estado totalitario, por temor a represalias, le impide a él expresarse a plenitud, con la libertad y con el talento que indiscutiblemente posee. Esa autocensura que se imponen muchos creadores impiden, en mi opinión, que logren manifestar a plenitud el talento que puedan tener. De acuerdo. Y mencioné el caso de Padura y el caso de Gutiérrez, porque es lo último que he leído, pero indudablemente, digamos, hay que también tener que referirnos a enormes escritores como Lezama Lima, ¿no? Vigilio Piñera, y bueno, y en el exilio creo que indudablemente destaca la enorme figura de Reinaldo Arenas. Creo que, como tú bien dices, de repente el hecho de estar fuera de Cuba, viviendo, digamos, bajo un régimen democrático, en libertad, le dio esa tranquilidad para poder escribir estos testimonios que en muchos casos son testimonios, digamos, autobiográficos, ¿no? Son parte, digamos, de las cosas que él vivió, por ejemplo, en Antes que Anochezca, llevada al cine luego por el señor actuaba Javier Bardem, ¿no? Es un retrato de cómo el Estado reprimía ciertas disidencias sexuales, como se llamaría ahora, ¿no? En este caso, la homosexualidad a través de las famosas UMAP, si no me equivoco, ¿no? Bueno, mira, en eso podemos hacer historia, que es realmente el trabajo en el cual yo he dedicado los últimos años de mi un poco larga vida. Ernesto Che Guevara era un homofóbico militante. Ernesto Che Guevara, junto con Raúl Castro, a partir del momento que triunfó la revolución, impuso una política de persecución a los homosexuales, ya sea de una u otra tendencia, y también a la prostitución y a los proxenetas. Estas personas fueron injustamente, no el caso de los proxenetas, los cuales yo considero que deben ser repudiados y condenados con severidad, pero con severidad dentro de los marcos de la justicia, no establecer la justicia al antojo y a la voluntad de los caudillos que, como Ernesto Che Guevara y Raúl Castro, crearon campos de concentración, por supuesto, todo esto con el permiso y la anuencia de Fidel Castro, porque en Cuba te puedo asegurar, nunca se movió la más insignificante de las piedras si el gobierno más elevado, la figura más importante del régimen, no lo autorizaba. Ahí nadie se atrevía a actuar, como se dice comúnmente, coloquialmente, por la libre.
Este señor, los Castro y Guevara, fueron los artífices de una política de persecución a los homosexuales. Y da mucha pena, da vergüenza ajena ver cómo hay entidades homosexuales que dignifican la figura de Fidel Castro y de Raúl Castro y del Neto Che Guevara, cuando estos individuos fueron siempre homofóbicos, perseguidores, perdón, de las personas con inclinaciones sexuales no ortodoxas, como se dice hoy en día. Aunque se sugiere que Raúl Castro tiene una hija que tiene, entiendo, una orientación sexual lésbica y que gracias a ella, bueno, es la historia oficial, ¿no? Gracias a ella es que ha habido una cierta apertura, ¿no? Esto Yo es, creo que la señora que hace el trabajo público a favor de las personas con inclinaciones sexuales no regulares, vamos, no sé si los términos son políticamente correctos, porque en el mundo de hoy hay que hablar con tanto cuidado para no ser censurado que yo me digamos, quedo sorprendido. digamos diversidad sexual, pluralismo sexual, reconocer que hay otras formas, digamos, más allá Y que de, merecen todo el respeto del mundo, sí, y la merecen libertad, todo el la respeto, libertad. toda la consideración, La libertad, el sin único que, límite de la libertad es siempre la ley. Pero fuera de eso, digamos, lo que uno hace en alcoba es cuestión, digamos, de cada no, uno. por supuesto que eso es de la vida de uno, no es de la vida de más nadie. Ujú. Yo recuerdo una película de hace muchos años, alemana, que se titula La vida de los otros. No sé si la llegaste a ver, No, 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 no. sobre la Stasi, no te la pierdas, búsquela, de la Alemania comunista, De la de Alemania cómo era la vida de los democrática. otros. Fabulosa la película porque demuestra la persecución constante y permanente contra aquellas personas que no estaban actuando a consono con los mandatos del régimen del Stasi, de la policía política alemana. Pero bueno, retomando a Cuba, la situación cubana con los homosexuales fue muy crítica, fue muy abusiva, eran golpeados. La UMAP eran campos de concentración. La UMAT fue un experimento en el cual no solo cayeron homosexuales, cayeron desafectos del gobierno, La cayeron homosexualidad, personas. la homosexualidad en ese momento era vista como una desviación burguesa. Esa era, digamos, Siempre ha sido vista como una desviación burguesa, o aún hoy, a pesar de las campañas que hace la hija de Raúl Castro, siempre han sido vistas por la mayoría del régimen castrista como una desviación criminal, algo digno de los regímenes no comunistas, no socialistas. Estas personas fueron golpeadas, te repito, abusadas, pero la UMAT se creó como un método para reprimir y concentrar a estas personas, pero también la mayoría de los que fueron a la UMAT no eran homosexuales. bien. La mayoría de los que fueron a la UMAT eran desafectos de la revolución. Y el propio gobierno generó ¿Cómo le la... decían? Gusanos, zánganos, tenían un nombre, Sí, ¿no? no, pero eso nos decían a todos. Fidel Castro se parecía mucho a Adolfo Hitler. Tú recordarás que Hitler le decía a la oposición cucaracha, las cucarachas. Fidel Castro le decía a la oposición los gusanos. Es una manera de desacreditarte, Claro. de disminuirte en tu dignidad. Son formas muy hábiles de tratar de establecer una línea de contención. Pedro, también hay otro intelectual, no sé por qué no sé, bueno, creo que hay un interés común nuestro, que es el literario. Tú eres escritor, yo soy todavía un intento de escritor, quisiera Yo tener, también soy un digamos, intento de escritor. Yo creo que nadie es escritor nunca. y quisiera tener tu prolija, digamos, cantidad de libros escritos. Eh, Hay un escritor que también me parece interesante, que es Cabrera Infante, que él sí tuvo que huir, básicamente. Y tuvo que escribir desde Inglaterra, ¿no? Es más, Cabrera se dice en Infante, inglés Cabrera Infante. Cabrera Infante fue un gran autor, fue un gran creador. Fue un hombre con un grandísimo talento, con una gran habilidad para comunicar, que escribió libros que han causado una magnífica impresión.
Y Cabrera Pero hay muchos Infante, otros escritores, hay muchos Cabrera, escritores en el exilio, Cabrera Infante aparte. era además un personaje muy cosmopolita, o sea, cubano, pero era un ciudadano del mundo. Sí, él se formó en Europa. Él cuando triunfa la revolución sirvió en la embajada cubana, si no me equivoco, en los Países Bajos o en Bélgica. Y entonces allí lo mandaron a buscar a Cuba, regresó a Cuba y la oportunidad que tuvo salió del país y se asiló. Siempre estuvo opuesto al régimen de los Castro desde el exterior, lo combatió con su pluma con mucha habilidad. Pero hay muchos autores cubanos en el exilio a los cuales tenemos que prestarle importancia. Por ejemplo, hay un cubano también cosmopolita que vive en Francia que se llama Jacobo Machover. Es un hombre que tiene unos trabajos excelentes, unos libros fabulosos. ¿Ficción o ensayista? Él es ensayista y a la vez hace ficción, pero es un magnífico escritor. Hay un escritor aquí en Miami que se llama José Antonio Albertini, que tiene varias novelas, unas novelas preciosas, con fundamentos costumbristas que enfocan de manera muy interesante, muy curiosa, los acontecimientos de la Cuba contemporánea. Por ejemplo, tiene una novela que se llama El entierro del enterrador, donde ahí se sepultan personas indistintas de diferentes proyecciones y compromisos, pero a la vez relata cómo en Cuba tenían lugar en los propios cementerios los fusilamientos. Hay también escritores que no son necesariamente cubanos, pero que han escrito o se han pronunciado sobre lo que ocurre en Cuba. Por ejemplo, es muy notable la obra de Jorge Edwards, el chileno, Persona non grata. No, Edward, que tengo entendido que falleció recientemente. No estoy seguro. Uy, no. Sí, tengo entendido que falleció recientemente. Edwards fue un hombre de un gran coraje que denunció el castrismo a profundidad en su libro Persona non grata. Él en su función de diplomático pudo apreciar las características más profundas del régimen tiránico de los hermanos Castro, al extremo de que, como tú bien sabes, el gobierno cubano lo desterró, lo deportó. Hay Sí. otros autores cubanos que recientemente falleció, Ángel Cuadra, un poeta de primera línea. Ángel Cuadra, la mayor parte de sus obras las hizo preso o en el exilio. Las hizo en libertades muy propias. Poeta que ganó en 2 ocasiones el premio de poesía de Teruel. Tengo entendido que es el único poeta que ha ganado 2 veces esa distinción. Y Eh, hay muchos creadores en el exilio. el caso Padilla. A ver, no quiero que no quiero que las personas que nos están escuchando piensen que Pedro y José Mario son onanistas intelectuales, que están haciéndose, prácticamente están haciéndose una suerte de masturbación mental literaria y estamos dejando de lado lo importante que es el tema del trasfondo político, porque básicamente la convocatoria para hablar con Pedro hoy es sobre la realidad cubana, pero la realidad cubana puede ser vista desde muchas, digamos, perspectivas. Para mí, digamos, que me interesa el mundo de la cultura, no puedo dejar de mencionar a esos escritores de los que estamos hablando y también cómo la literatura ha ido teniendo, cambiando y teniendo distintas relaciones y perspectivas con respecto a lo que pasó en Cuba. Mencionaba el caso de Padilla, por ejemplo, ¿no? El caso de Padilla fue un punto de inflexión dentro del mundo cultural latinoamericano, cuando todavía se miraba con cierta expectativa a Cuba, ¿no? Eh, por ejemplo, Vargas Llosa, entre ellos, ¿no? Eh, tanto la primavera de Praga como el caso Padilla fueron dos acontecimientos que alejaron a Vargas Llosa de los experimentos socialistas, ¿no? Del socialismo real, ¿no? El caso Padilla conmovió a la intelectualidad latinoamericana. No podemos perder de vista que el régimen cubano, en esa proyección imperialista que siempre caracterizó al gobierno de los hermanos Castro y que la sigue caracterizando, siempre procuró buscar una proyección hacia el exterior. O sea, siempre trató de crear en cada rincón del mundo una clientela política que le sirviera. Y de ahí
es que empezó a promover las artes. Por supuesto, una promoción de las artes con el cordón de seguridad que el gobierno imponía. Y ahí creó un famoso premio que se llamó Premio Casa de las Américas. El gobierno estableció desde el principio un respaldo oficial a la cultura, pero eso a su vez imponía a la cultura limitaciones, imponía a la cultura, por ese viejo refrán, el que paga manda. Ellos le pagaban a los que cultivaban la cultura salarios y entonces ese salario le publicaban sin que el individuo tuviera que pagar, sin que el individuo fuera una persona desconocida. Eso no solo lo hicieron para los cubanos dentro de la isla, lo hicieron también para muchos creadores latinoamericanos que eran prácticamente desconocidos. Este premio de las Américas, que lo mismo se otorgaba a un creador extranjero que a un creador cubano, logró un gran prestigio en bases a la intensa propaganda que se desarrolló alrededor de él y a las figuras que en cierta medida apadrinaban, ¿no? ellos apadrinaban, la palabra adecuada, muchas gracias, que en cierta medida ellos apadrinaban, esas figuras lograron obtener el reconocimiento que algunos merecían, como el caso de Gabriel García Márquez, pero Cortázar que también. realmente eran en ese momento prácticamente desconocidos. Eran escritores que no habían logrado causar impacto en el mundo intelectual. Entonces, este apadrinamiento de estas figuras importantes hizo que cuando Eberto Padilla, en el lenguaje cubano, le plantó a la dictadura y dijo lo que era realmente el régimen cubano y cómo el régimen cubano limitaba los patrones de conducta de los creadores, una gran cantidad de hombres con decoro, como Vargas Llosa, pues dijeron ya. Creo que también estuvo Sartre, me parece, Simón de Sartre fue Beauvoir, otro, fueron varios intelectuales. Coitisolo, la verdad es que no me acuerdo quién Sí, es más. varios los intelectuales, pero el más notable de todos, sin duda alguna, y el que con más coraje rompió, en mi opinión, fue Mario Vargas Llosa. Esta situación le causó al gobierno cubano un gran daño, porque lo que pasó con Padilla fue lo más parecido en términos públicos a lo que aconteció en Moscú en las finales de la década del 30 con los famosos procesos de Moscú, donde las personas se reconocían culpables de los crímenes más horrendos. No sé si recuerda que de ahí salió una novela fabulosa que se llamó El Cero y el El Cero y Infinito, el Infinito, de Questler. después donde Tremenda, el mismo individuo le tremenda decía novela. al verdugo, máteme, yo merezco morir. Tremenda novela. Sí, claro que sí. Tremenda novela. Kestrel fue un hombre fabuloso. Sus obras fueron más que conmovedoras y a la vez muy explícitas sobre lo que son los regímenes totalitarios. Sí, porque se olvida esa etapa de la Revolución Rusa, la etapa del afianzamiento del poder de Stalin y efectivamente estos juicios que se dieron acusándolos de contrarrevolucionarios, de ser, acá en Argentina, no sé si el término es correcto, pero cipayos, como traidores, vendepatria, traidores a la Cualquier calificativo revolución. negativo. Sí, 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 sí. Mi estimado Pedro, y para terminar, también otra cosa que estuve viendo hace poco es una película que se llama El Che con Benicio del Toro. No sé si tú la viste. Que pintan pues esto como que fuera la Revolución Cubana, como que fuera una cosa épica, ¿no? Que seguro lo fue en su momento, ¿no? Creo que la Revolución Cubana al inicio despertó gran expectativa de parte de todos los que evidentemente también despreciaban el régimen autoritario de Batista. El problema es lo que vino después, ¿no? Eh, Hay toda una industria cultural que busca de cierta manera legitimar lo que ocurre en Cuba. Y se dice, bueno, entonces hay espacios de libertad. Si se produce eso, quiere decir que... Pero como tú bien mencionabas, hay detrás pues un financiamiento público, hay una serie de contactos políticos
de parte bueno, los Castro, ahora que ya falleció Fidel, de Raúl Castro, del señor, el presidente actual, Canel, ¿no? Canel. Y de todos aquellos que todavía quieren que Cuba siga siendo, digamos, una dictadura. Y en tanto haya gente que, como por ejemplo, se le respeta su condición de premio Nobel, notable novelista. En algunas novelas, a mí no me gusta mucho su estilo, pero bueno, García Márquez, ¿no? Esa posición ambigua de García Márquez, ¿no? Que le ha hecho mucho daño, creo, a su persona, ¿no? Y también a Cuba. Mira, García Márquez es un hombre al que yo admiro profundamente por su literatura, porque a mí sí me gustan sus libros, me gustan mucho. Pero como ser humano, yo lo digo así con propiedad, era un sujeto despreciable. ¿Por qué? Porque no es justo, no es apropiado que un hombre que cree en la libertad de él, en su libertad personal, acepte y comparta con un tirano como lo era Fidel Castro. ¿No? Mira si la aproximación entre Fidel Castro y Gabriel García Márquez era fuerte, que Fidel Castro le regaló un preso político a Gabriel García Márquez. O sea, Fidel Castro como dictador absoluto permitió la excarcelación de un prisionero político que falleció hace poco, Reinor González, se lo entregó a García Márquez, que lo sacó de Cuba y lo trajo para acá, para Estados Unidos. O sea, eso demuestra el tipo de afinidad, de relación que existían entre estos dos personajes. Yo no me atrevería nunca a discutir el talento de García Márquez. Para mí fue genial, pero su conducta como ser humano para mí es detestable. Es sumamente lamentable, porque vincularte a un tirano, lo mismo Adolfo Hitler, que José Stalin, que Fidel Castro, deja mucho que desear. Las tiranías de derecha o de izquierda, desde mi humilde perspectiva, deben ser condenadas y rechazadas. No debe haber espacios para ellas. Y Gabriel García Márquez, como creador, conocía mucho mejor que usted y que yo cuáles eran los límites que estaban establecidos en Cuba para los artistas. Fíjese usted, y esto no solo era con los creadores literarios, esto era también con los pintores, esto era también con los artistas. Todas estas personas tenían que trabajar dentro del mensaje oficial, dentro del mensaje político. Si no cumplían esos parámetros, no triunfaban, porque el triunfalismo en Cuba de un actor, de un escritor, no está dado en base a su talento, sino está dado en base a su servidumbre. Mientras más lacayo eres, más lejos puedes llegar. Y eso se aprecia también en el deporte. Cuando un deportista no es políticamente fiel desde la perspectiva de un oficial de la seguridad del Estado, ese deportista no sale del país. Ese deportista solo podrá, si acaso, no es seguro tampoco, jugar en Cuba, hacer su deporte en la isla, no fuera de la isla. Bien, Pedro, creo que ha sido una charla bastante interesante de estos temas que por la batalla que tú y muchos cubanos han emprendido por lograr que Cuba recupere su libertad, a veces se olvida un poco el trasfondo cultural y creo que es importante mencionarlo, ¿no? De una manera Muy está. importante, yo me alegra mucho que lo hayas abordado. Es primera vez que yo abordo a tanta profundidad, sin ser un experto en el tema. Lo Yo mío es tampoco, básicamente la política. curiosidad intelectual, básicamente, pero hay muchos puntos de convergencia entre política y cultura, entonces era necesario tener que decirlo, ¿no? Mira si hay puntos de convergencia, que aquí recientemente hubo un juego de pelota donde un grupo de cubanos saltaron al campo a protestar por el régimen castrista, no a protestar contra los deportistas, sino contra el régimen castrista. Eso te demuestra de que la condición de régimen totalitario, repito, totaliza, absolutiza la obra y vida de cada ciudadano. No hay forma de escapar.
El régimen totalitario no da espacios de ninguna especie. Todo tiene que responder a la política y la oposición, lamentablemente, tiene que responder de la misma manera. Y me quedo con lo que dijiste al inicio, ¿no? Que cuando un escritor, que es básicamente un creador cultural, eh, trabaja en condiciones, digamos, autoritarias, ¿no? Evidentemente no va a tener esa libertad de creación y la obra va a estar siempre limitada, acotada, no va a llegar a un esplendor, que tal vez es lo que pasa con Padura, ¿no? Que condiciones evidentemente tiene, es un notable novelista, pero tal vez si replanteara sus bases sus fundamentos políticos, su visión del mundo, cambiaría un poco tal vez o mejoraría la calidad literaria, no lo sé. Pero es verdad. Y también hemos citado muchos autores que han trabajado en condiciones de opresión. Nos hemos olvidado de uno que también es importante, que no es cubano indudablemente, pero que es también un símbolo, que es Solzhenitsyn, ¿no? Ahí Eh, tiene un ejemplo, ajá. es un ejemplo muy claro, donde destaca Solzhenitsyn. Destaca en la creación de su obra vinculada al Gulag. Archipiélago Gulag. Esa obra de él es la que realmente lo conduce a las primeras esferas porque él rompe toda la autocensura que un autor se puede imponer. Quizás si Padura rompiera la autocensura, que no tengo duda se ha impuesto, porque él no toca la dictadura ni con el pétalo de una rosa. Él no cuestiona los principios ni los valores del régimen totalitario. Y que no diga, perdón, que él escribe completamente ajeno al régimen totalitario. Eso no es verdad. En esa sociedad nadie vive en una urna de cristal. En esa sociedad todos estamos permeados, porque yo viví en ella por más de 20 años. Todos estamos permeados y penetrados al extremo que o acatamos el mandato o nos oponemos al mismo, como hicimos muchos. Para terminar, ahora sí, y gracias por los minutos que nos has dado. Nos hemos olvidado de la música. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, funcionarios del gobierno cubano. Sin duda alguna, dos talentos, dos personas talentosas A mí me indiscutiblemente. gusta más Silvio, honestamente. A mí me encantan los dos, te lo confieso así. Me gusta la música de los dos, pero me pasa lo mismo que con Gabriel García Márquez. Como seres humanos los detesto, porque fueron en los momentos más difíciles que vivimos los cubanos, en los años 60, 70, 80 y 90, cuando el paredón de fusilamiento estaba al día y cuando las prisiones cubanas estaban todavía mucho más repletas que en el presente y en este momento hay más de 1.000 personas en el presidio político cubano, en su inmensa mayoría jóvenes. Cuando las cárceles cubanas estaban repletas y el paredón de fusilamiento no dejaba de sonar, ellos le cantaban loas a la dictadura. Y Playa, eso, Playa Girón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa idealización de los inicios de la revolución, ¿no? no, mira, en estos días hay una señora que es la vicepresidenta de Colombia, la señora Francia Francia Márquez, Márquez, sí. que, que, que dice un número de disparates que realmente provocan vergüenza ajena. Llegó a decir de que en Cuba pues había una medicina en progreso, de que Cuba era un modelo en el sistema de salud. Esa señora debería ir a vivir a Cuba un par de meses como un ciudadano común y corriente, porque mi madre y mi hermana, que recientemente fallecieron en Cuba, yo les tenía que mandar la medicina más elemental. Bueno, en realidad todos los que hablan a favor de Cuba, como tú bien dices, deberían ir a vivir a Cuba un tiempo, Deberían ir a vivir allí, sí, muy cierto. ¿no? Deberían vivir allí como ciudadanos comunes y corrientes, Claro, pasar no como fueron. la experiencia cubana, a ver qué les parece. Deberían, aquí hay muchos estadounidenses que deberían ir a Cuba a vivir también, porque defienden el modelo como si fuera un modelo productivo, un modelo de valores, un modelo de principios, y es lo más lejano de la verdad, José, que puedas imaginar. Sí, no hay nada como la libertad. Nada, Creo, absolutamente nada.
Y creo que los pueblos tienen derecho a vivir en libertad y no bajo estas dictaduras. Nuevamente, regresando al tema cultural, yo creo que es importante lo que hemos conversado el día de hoy porque alerta a los que nos sigan, los que nos están escuchando, sobre los peligros de los contrabandos ideológicos. Porque hay evidentemente, pues, en el caso claramente de Silvio Rodríguez, una idealización, ¿no? Y la gente, compañeros poetas, sí, linda la canción, pero a ver, lean el trasfondo de lo que está diciendo, ¿no? Es falso todo esto, no, es mentira, igual que Pablo Milanés, igual que mucha de la producción oficial cultural cubana o avalada realizada de repente fuera de Cuba, pero avalada por el régimen cubano que miente descaradamente con respecto a lo que sucede en Cuba, ¿no? Y dan una imagen que no es real. Y nuevamente yo cito el caso de Padura porque incluso ha salido, mira cómo es cómo el capitalismo también crea sus trincheras, ¿no? Hay creo que 3 cuentos o novelas de Padura fueron llevadas como serie a Netflix. No sé si lo has llegado a ver. No, no lo he visto, no. Donde está este detective Mario Conde, Sí. ambientado en Cuba, ¿no? Entonces, pero no hay crítica política. O sea, es como que son novelas policiales, pero no hay crítica política. Entonces, es como que lo que uno busca cuando lee a un autor cubano es sentar posición, ¿no? Que es también es una discusión de la que podemos de repente hablar otro momento. ¿Un artista puede desprenderse de lo político? O sea, el arte vale por sí mismo. Esa Sin es una duda de alguna. Lo que pasa, y disculpa que te interrumpa, que en un régimen totalitario el arte vale en virtud a su sumisión política. El arte no es independiente. El arte vale por sí mismo en una democracia, en un régimen de libertad. Es más, ni aún en una dictadura simple y clara, un autor o un actor puede trabajar con libertades y con derechos. Porque es que los regímenes de fuerza ven cómo controlarte desde el principio. Te cuento una anécdota cubana y sé que quieres concluir la entrevista. No, no, Te no, no, cuento no. una anécdota. Te escuchamos, te escuchamos. En el año 1959 triunfó, para desgracia del pueblo cubano, el régimen castrista. ¿Tú sabes cuál fue la primera publicación que Castro censuró? Una publicación de humor que se llamaba Zig Zag, porque esa publicación ridiculizaba a todos los políticos cubanos. Y eso es necesario. O sea, Eso más que necesario. o sea, a Eso es ver, vital en una sociedad, la, poder hablar más de tus caudillos, de tus líderes. la sátira, la irreverencia, es necesario en un sistema político. Pero bueno, eso fue lo primero que censuró Fidel Castro. Esa publicación humorística que se llamaba Zigzag. Te demuestra de que ni para el sarcasmo en Cuba hay espacios. No tienen sentido del humor. De repente es una anomalía burguesa. No lo descartes, ¿no? No lo descartes. Bien, me quedo con muchas ganas de seguir conversando sobre otros temas tan importantes. Por ejemplo, el fracaso del modelo económico, la mutación de Castro, ¿no? Castro era un militante del Partido Ortodoxo y que luego se vuelve un revolucionario y que luego se vuelve alineado a la URSS. Creo que tenemos muchas cosas para Cuando conversar. gustes, estoy a tu orden. Yo siempre que tengo oportunidad de hablar sobre el régimen castrista, no la desperdicio. No solo por Cuba, que ya desgraciadamente es un hecho consumado de 64 años de dictadura, sino para tratar de hacer llegar a aquellos que quieran escuchar y ver un poco de la realidad cubana para que no la reproduzcan en sus países. En tu país, con todo respeto, la Sí, experiencia de sí. Pedro Castillo, Hemos estado en peligro, hemos estado al borde del precipicio. la experiencia de Pedro Castillo ha sido terrible. Y así vamos apreciando en toda América Latina hay un alto riesgo de que los regímenes populistas de extrema, ya sea de izquierda o de derecha, lleguen al poder. Y yo siempre que pueda hablar y defender la democracia, pues puedes contar conmigo. ¿Sabes? La primera vez que escuché hablar de Cuba fue cuando era muy pequeño, tenía creo que 3 años. A mi abuelo le gustaba mucho la Sonora Matancera.
¿A Eh, quién no? vos- a mí también me gusta la Sonora Matancera. Bienvenido Granda, Sí, sí, eh, oye, tienes buena memoria. sí, 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 no, pero yo la escucho. Es una música, digamos que se puede decir que es una música de viejos, pero a mí me encanta la Sonora Es Matancera. una música eterna. Defiendo a los viejos. Este, y Celia Cruz dijo que quería morir en Cuba, ¿no? Y ya más grande le decía a mi abuelo viajó, conoció mucho América Latina, y le dije, "Oh, ¿por qué nunca fuiste a Cuba, no? A ti que te encanta. No, porque yo pienso como Celia Cruz, yo quisiera ir, pero también cuando sea libre Cuba, no como está ahora, ¿no? Una Muy pena, apropiado el pensamiento de tu abuelo. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mario, mira, Mario, pues yo soy José Mario, Mario por él, pero recuerdo mucho eso, me dijo, yo voy a ir a Cuba, pero cuando sea libre, ¿no? Es más, tenemos el trago, no sé, conocido, no sé si es de peruano, pero el Cuba Libre, ¿no? Un trago fabuloso. Tengo ¿No? entendido que es el trago más popular del mundo. Pero Que que no, que realmente... surgió, mira, ahí tienes expresiones culturales. Bajo el castrismo no se ha creado nada de proyección internacional. Por ejemplo, el tabaco no tiene nada que ver con el castrismo. El Habana Club, el ron, que a mí no me gusta, no Los, tiene nada que ver con el castrismo. los puros, ¿no? Los puros, sí, los puros no tienen nada que ver con el castrismo. La música cubana, Se muy quedaron con los poca de ella, boleros, se quedaron con los hermosos boleros de los se años quedaron con 50. eso, pero realmente ellos no fueron capaces de crear. Ellos no crearon nada de proyección internacional, a excepción de la política que haya sobrevivido al régimen de Castro. Pero quiere decir que no solamente mataron genes, sino también mataron, digamos, el espíritu que es la cultura de un país. Yo creo que sí, no, ellos destruyeron todo, José. Ellos devastaron la República. Yo tengo un ensayo que te lo puedo mandar en, Sí, lo coordinamos por correo, no hay ningún problema. por correo, un ensayo que se llama La extinción de la República. Ellos extinguieron la República Cubana, desgraciadamente, con la complicidad de muchos cubanos, porque los perjuicios y los males que ha padecido la nación cubana en estos últimos 64 años no son de exclusiva autoría de los hermanos Castro. Han tenido un número importantísimo de cómplices, muchos de ellos cubanos. Pedro, ¿la alegría de los cubanos es natural? ¿Es Yo creo que consustancial? sí, ¿Pertenece yo al creo que ser? sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que esa alegría también ha disminuido mucho. Yo llegué a Venezuela en el año 1981 y tuve la oportunidad de ver cómo los caraqueños salían a las afueras de la ciudad para hacer comidas, para compartir. Eso en Cuba desapareció. Los cubanos de mi generación, que teníamos 15, 16 años, cuando triunfó la revolución, nunca vimos eso. Nunca vimos ese compartimiento familiar, esa alegría espontánea de la gente, porque todo estaba de una forma u otra con la sombra ominosa de la política. La división familiar se hizo muy profunda. La duda y la inseguridad de hablar algo que no fuera políticamente correcto, pues era algo que generaba una gran desconfianza en cualquier grupo, incluida la familia. Lamentable, lamentable. Pero igual, no quiero terminar la entrevista apelando a algo triste, quiero más bien reiterarte mi agradecimiento, reiterarte la gratificación que es para mí poder conversar contigo, una persona que mantiene el espíritu joven, Son 80 años ya. pero tienes Si una gran acaso el visión. espíritu joven, yo creo que eso es milagroso. Lo que sí mantengo es un profundo compromiso con mi país y un profundo compromiso con decir la verdad. Eso sí. Hay una profunda lucidez y una visión de la política y de la cultura bastante interesante y que Gracias. creo que, bueno, a través de tus libros ya estás legando a las próximas generaciones. Pero, a ver, esto no acaba. Vamos a seguir conversando. Hemos Cuando tú analizado gustes. hoy un aspecto de todo lo que implica Cuba, que es la cultura. Ya hablaremos luego sobre la economía, sobre la salud,
y sobre ya propiamente la política, el sistema político cubano. Mi querido Pedro, te mando un fuerte abrazo. Espero que puedas eh, recibir buenas noticias de Cuba, no lo sé. Ojalá que en un momento las cosas cambien y los pueda ver, y los puedas ver. Yo creo que sería algo muy importante, ¿no? Si eso ocurre, yo te prometo que desde Santa Clara te llamaré para yo entrevistarte a ti. Y nos veremos, sea en Perú, sea en Buenos Aires, pero nos veremos seguramente. Te mando un fuerte abrazo y estamos coordinando para Lo una propio. próxima entrevista. Te agradezco mucho. Cuando tú gustes, a tu orden. Gracias. Gracias.